porque es más fácil después bajarlo. Ok. Voy a compartir. ¿Y qué pasó? Ok. Primero esto. Para que lo hagan en el transcurso de ya. Ojalá que algunos de ustedes ya lo tengan. Aquí este es el compartir que le tengo que hacer clic a todos los documentos, ¿cierto? En este caso, como está en el formato de PowerPoint, de ahí uno lo podría guardar y lo sube al Drive y ahí ya se comparte el link. Sí, porque aquí ves aquí en esta esquina de arriba un rotulillo que dice compartir, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Ok. Bueno, vamos a ver. Esto es muy rápido. Son algunas instrucciones para instalar el programa de Infostat. Como ven, está un poquito viejo. Sin embargo, todavía funciona y trabaja de la misma manera. El programa Infostat lo van a encontrar en este sitio, infostat.com.ar, y lo que les va a aparecer es esta página y ustedes vayan directamente acá a hacer clic en donde dice para obtener la versión estudiantil gratuita, ¿verdad? Entonces, al hacer la solicitud de la versión estudiantil, lo que les va a aparecer es esta otra página. Y esta página ustedes la van a tener que llenar porque esta página es la que solicita al Instituto Infostat para que les envíe una palabra de paso que les permita, es un número, que les permita activar la versión del Infostat. Si ustedes no activan la versión de Infostat, lo pueden bajar. El problema es que no van a poder trabajar en algunos casos y en algunos otros casos no van a poder copiar los resultados que obtengan con el Infostat. Y resulta que lo interesante del programa es que yo puedo copiar el resultado, pegarlo en cualquier programa, Word o Excel o cualquiera otro que ustedes utilicen y configurarlo a las características que tenga el programa sobre el producto en el cual ustedes están pegándolo. Por ejemplo, el tipo de letra viene con un tipo de letra que utiliza Infostat. Ustedes lo pueden cambiar, qué sé yo, Arial o Courier o Tahoma o cualquiera de los tipos de letra que ustedes estén utilizando en el documento dentro del cual ustedes quieren insertar un resultado. Y para eso se necesita que el programa esté activado. Entonces, una vez que ustedes le dan la información, el correo electrónico que, donde quieren recibir el, el, el password, les dan enviar. Profe, La respuesta, dígame.
Sí, pero es que yo intenté hacer eso y no me funcionó. Al final como que hay un error ahí con el CAPTCHA. Ahí en ese formulario. ¿Sí? Sí, sí, bueno, yo lo intenté y no me sirvió. ¿Qué es eso tan raro? Usted entró por acá solicitar la versión gratuita. Sí, 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 hice lo mismo. Sí, de hecho, yo ya tenía Infostat, pero no lo tenía activado y intenté hacer esto y no me sirvió. Sí. ¿No le apareció este formulario? No, sí, sí, todo, pero al final ahí donde dice continuar, como que no continúa, como que tal vez sea temporal que la página tiene algún problema, pero no me sirvió. Es que cuando usted le da a continuar, lo que aparece es esta otra página. Sí, sí, eso no me salió, como que estaba, no sé, había como algo pasando y no me funcionó, tal vez, no sé. Profesor, Profe, yo Mm, soy igual también. debemos usar el correo institucional. no, fíjate que puede ser que todavía esté sucediendo algo que me pasó a mí a finales del año pasado. Yo a finales del año pasado quería renovar mi licencia de Infostat. Y resulta que entré por el sitio común y corriente, y no hubo forma posible que pudiera yo renovar la licencia. Tuve que llamar por teléfono al CATIE en Turrialba para que me solucionaran el problema. Entonces, déjenme preguntar de nuevo en el CATIE a ver si es que tienen todavía el mismo problema, porque hey, si tenemos el mismo problema de comunicación, entonces, ¿cómo vamos a hacer para trabajar? ¿No? Entonces, porque en teoría el sitio que sigue es y uno marca ahí donde vea un camión y le dice verificar, y entonces le manda la información al correo, y luego es el correo que le llega, y aquí viene el número. Profe, Dígame. perdón, eh, es que no me aparece el formulario, no sé cómo hacer para que me aparezca. ¿Sí? Con el sitio Está, de Infostat. está No sé, arriba pero a la derecha. yo Dice entré y no, atención a estudiantes. ok, voy. ¿Perdón? No, ya el compañero me orientó. Está malo el sitio, yo creo. Profe, permiso. Sí, después de que uno intenta llenar el formulario, a mí me da un pop-up que dice que lo que no carga es el CAPTCHA, que es esa cosa de los camiones para verificar que uno no es un robot. Entonces me imagino que el problema ahorita es con esa página y no con Infostat en sí. Entonces no se puede enviar el formulario. No, no se puede, profe. Por mientras no. ¿Ves? Porque una vez teniendo el número, se le da aquí versión en español para que baje, y entonces una vez que baja, vos ejecutás el programa, y en la primera página del programa te va a poner un sitio en donde tenés que poner el número, y ahí ya queda activado el Infostat. El problema es que voy a tener que llamar hasta mañana en la mañana, porque ya ahora, ya el CATIE administrativamente trabaja hasta las 3. Entonces me voy a tener que esperar hasta mañana para preguntar qué demonios está pasando. Mientras tanto, voy a enviar un correo a Argentina preguntando a ver qué es lo que pasa. Bueno, qué desgracia, ¿eh? Si no es una cosa, es la otra. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir otra cosa. Profe, Dígame. eh, no sé tal vez si es el navegador porque yo utilizo
Firefox y sí pude enviarlo como todo, digamos. No tuve ¿Con cuál problema. navegador? Con Morcilla. Puede ser también que sea un problema de Chrome. Ujú. Sí, porque con Chrome lo intenté, igual me pareció como el error de los compañeros, pero entré con ese, con Morcilla o Firefox, como lo llamen, y sí me funcionó. Yo lo hice en Chrome y no tuve ningún problema. Prueben entonces con Microsoft Edge. A ver qué pasa. Yo intenté con ese y no me funcionó tampoco. Tampoco te funcionó. Con el Edge, voy a intentar con Firefox. ¿Eh? Yo lo acabo de intentar con Firefox y me sigue saliendo eso de que no tiene cacha, es captcha. Mozilla, No tengo Xila. al compañero le funcionó con Mozilla, ¿verdad? Profe, ¿qué correo le pongo? ¿El Gmail o el institucional? Póngale Gmail, mejor. Hay otra cosa que sucede mucho cuando el sitio de Infostat está funcionando bien. La respuesta, cuando viene, generalmente se mete en la carpeta de basura. Y entonces uno espera y espera y espera que aparezca el correo y no llega el correo. Y es que se mete en la carpeta de basura. Entonces hay que estar revisando el basurero para ver si se metió allí el correo de Infostat. Para los que logren bajar el programa, una vez recibido la comunicación con el número, entonces bajan ahí donde les indiqué yo en el sitio, la versión en español, la bajan y en el escritorio les va a aparecer un icono, que es el icono de Infostat. Entonces, con el mouse y el botón derecho, le hacen clic al icono de Infostat. No lo abran con el botón izquierdo, ábranlo con el botón derecho. Eso quiere decir que lo van a ejecutar el programa ustedes como administradores del equipo. Y entonces, con eso le hacen clic. Y entonces creo que ahí pregunta si va a ejecutarlo como administrador. Ustedes le dicen que sí. Y entonces el Infostat se abre, pero abre la pantalla en donde ustedes tienen que poner el número. Entonces, una vez que ya abren esa pantalla, ponen el número y ya el Infostat va a seguir corriendo de ahí en adelante sin absolutamente ningún problema. ¿Alguno le funcionó bien el Mozilla? Profe, yo Yo, lo acabo de intentar y no me funcionó yo lo tampoco. descargué en los tres, digo, lo intenté en los tres, en Chrome, en Microsoft Edge y en Firefox y ninguno me sirvió. Profe, a mí hasta el momento no me funciona ninguno. ¿Quién fue el compañero que le funcionó en Mozilla?
A mí, profe, ¿A usted le funcionó y pudo enviar el mensaje o no? sí, sí, ya de hecho me llegó toda la información al correo, digamos, y todo. Ya lo estoy descargando, inclusive. Qué extraño, ¿por qué usted sí y sus compañeros no? Ahí ya no sabría decirle, profe. Y la verdad no es la conexión porque tengo 1 giga de internet con fibra óptica y no carga igual. Hmm, qué extraño. Bueno, no, pero es que también, imagínate que la conexión mía es una conexión muy, 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 muy grande. Y tampoco logré comunicarme yo en noviembre, no logré comunicarme yo con Infosat. Bueno, no cambié de navegador, simplemente cometí la estupidez de tratar única y exclusivamente con Chrome y no traté con los otros navegadores. Culpa mía, ¿verdad? Entonces, no sé decirles qué fue lo que pasó, como dice la canción. Bueno, veamos a ver qué sucede. Vamos a preguntar, Con con permiso. alegrémonos de los que pudieron comunicarse y tratemos de solucionar el problema para los que no. ¿Qué me Profesor, iba a decir? después de cerrar como 40 veces el navegador, lo estaba intentando y ahorita ya me dejó. Entonces, lo que queda es solo intentarlo hasta que se lo manden. Ah, sí. Pero lo hice con el Firefox Mozilla. Ok. Bueno, entonces, traten de hacerlo todos. Yo les recomiendo que no lo hagan todos a la vez. Yo les diría que se turnen, porque si todos intentan hacerlo a la vez, no sé, pero me da la impresión de que el sitio web podría responder recargado. No tiene por qué, porque ese es un sitio internacional que está abierto a que cientos de personas puedan entrar, pero de ahí uno que sabe, uno no sabe. Si en Argentina hacen las cosas como las hacemos nosotros aquí en Costa Rica, lo más seguro es que se sature con 3 personas. Bueno, y todo esto quedó grabado, así que empecemos a hablar un poquito de estadística, que de eso se trataba la reunión de hoy. Ojalá que la mayoría de ustedes puedan resolver el problema de Infostat hoy, y si no, trataremos de resolverlo mañana con la asistencia de la gente del CATIE. Tenemos que ponernos de acuerdo con un poco de conceptos básicos y de definiciones que nos sirven para podernos entender en un único lenguaje, en un lenguaje parejo, cuando hablemos de estadística. Y por eso es que yo me fabriqué esta presentacioncilla sobre algunas definiciones y algunas explicaciones. En la vida diaria de nosotros, absolutamente todo lo que tenemos y vemos y nos rodea, lo percibimos nosotros con algún grado de medición. El alto, el ancho, la profundidad, qué tan lleno o qué tan vacío está, qué tan grande o qué tan pequeño es. Medimos las cuadras, medimos la casa, medimos las ciudades, medimos las estaturas de la gente, medimos la velocidad del carro, medimos todo. Medimos el pantalón, medimos el vestido, los zapatos, el sombrero, la gorra, todo tiene una medición. Vivimos en un mundo que se llama determinístico. Todo tiene una medición.
Y esas mediciones son, de ahí es donde viene el término determinística, son determinadas. Eso quiere decir que son invariables. Mientras que en agronomía nosotros trabajamos con principalmente individuos que son seres vivos, las plantas, los hongos, los insectos, las bacterias en el suelo, los nematodos, el clima, pero principalmente las plantas, o los árboles, o los arbustos, o lo que ustedes quieran. Entonces son conjuntos de seres vivos con los que trabajamos. Y los seres vivos tienen una característica que es muy importante, que es muy interesante. Son variables. Si ustedes se ponen a analizar el grupo de 90 personas matriculadas en métodos de investigación en el verano del 2022, ¿verdad? Con solo las poquitas fotos que hay ahí publicadas, ustedes pueden ver que variamos, somos diferentes, pero principalmente ustedes, no me tomen en cuenta a mí porque ya estoy muy viejo, pero todos ustedes que son más o menos de la misma edad, todos más o menos tienen la misma edad, pero el color del pelo es diferente, el color de la piel es diferente, la forma del pelo es diferente, el color de los ojos es distinto, el tono de voz es diferente, todos ustedes son diferentes, sin embargo, todos en teoría deberían ser total y completamente iguales. Tienen 46 cromosomas que los define como parte de la especie Homo sapiens sapiens, pero sin embargo son diferentes. Hay una gran cantidad de variabilidad entre ustedes. Y resulta que esa variabilidad nace de la recombinación sexual que produjo cada uno de los individuos de esta población. Y eso simple y sencillamente fue una estrategia evolutiva de la especie para sobrevivir. Simplemente la especie se dio cuenta con los años, que si había variabilidad entre la población, cualquier problema que se viniera y que matara a una gran cantidad de la población, como por ejemplo una pandemia, qué sé yo, un problema como eso, menciono pandemia porque es lo que tenemos más a mano, se moría todo el mundo. Por ejemplo, en el siglo XVI hubo una pandemia que era una pandemia que le llamaban la fiebre de aguas negras y mató 30 millones de personas en Europa. Eso era un tercio de la población que había en Europa en esa época. Y entonces la especie descubrió que mientras hubiera variabilidad entre los individuos de la población, alguien iba a sobrevivir. Alguien iba a mostrar tolerancia a los problemas esos que se les venían encima, y entonces esos que habían heredado una tolerancia iban a sobrevivir. Y por eso es que la especie entonces escogió la recombinación sexual como estrategia evolutiva. Lo mismo sucede con las plantas y lo mismo sucede con absolutamente todos los seres vivos con que nosotros trabajamos. Y entonces, eso quiere decir que vamos a tener que lidiar con una gran cantidad de variabilidad. No vamos a tener nunca mediciones determinísticas. Lo que vamos a tener son mediciones o conteos variables. En estadística se ha hecho
toda la vida. A lo largo de toda la historia del hombre ha habido estadística. Y eso lo comprueba el hecho de que en este momento nosotros nos encontramos con las tablillas estas de allá de Mesopotamia, llenas de un lenguaje cuneiforme, y que muchas de ellas cuentan historias, pero muchas de ellas también son récords de producción, de compras, de exportación, con todo lujo de detalles, ¿verdad? Describiendo cada una de los jarrones que se trajeron llenos de aceite de tal parte, venían llenos con tanto, cada uno de ellos descrito en esas tablillas que se guardaban en las bibliotecas del imperio. ¿Para qué? No sé para qué la habrán utilizado ellos, pero si llevaban esos recuentos, disculpen, pero todavía tengo tos de perro de ahora que me dio resfrío. No era COVID, por dicha, pero sí me agarró resfrío. Lo tenían ahí en las bibliotecas del imperio, probablemente para saber cuánto aceite quedaba en las bodegas y cuándo tenían que mandar a comprar más aceite. Alguna razón tenían ellos, alguna utilidad tenía para ellos esas estadísticas. Lo mismo ocurría en Egipto. Aquí este número 4 y este número 5, uno es una pared de un templo en donde narran los miembros de todo un montón de dinastías, hay todo esto, y este otro es un papiro del número 5 en donde describen síntomas de padecimientos. Está también el códice de allá de Guatemala, que es el número 2. De estos, desgraciadamente, sobrevivieron muy pocos códices a la colonia. Los españoles los quemaron todos porque había dibujitos rojos. Y como había dibujitos rojos, entonces decían que eso era del demonio. Y le volaban fuego. Pero bueno, sobrevivieron algunos códices de estos. Y por lo menos tenemos un par de ejemplos ahí de cuál era la escritura maya. Por dicha, a los mayas se les ocurrió escribir en las paredes también. Y las paredes no las pudieron quemar los españoles porque eran de piedra. Y entonces allí sí nos quedan ejemplos de toda la escritura, el lenguaje, la historia de este pueblo y de esta gran civilización que prosperó aquí en América. También está la civilización incaica, allá en el sur. Y desgraciadamente todavía a estas alturas no hemos logrado descifrar la escritura de ellos, pero es muy probable que estos quipus están ahí con el número 3, un montón de hilos con un montón de nuditos, haya sido también estadísticas, igual que en Babilonia, igual que en Egipto, igual que en Guatemala. Todo el mundo llevó estadísticas. Todo el mundo hizo estadísticas porque alguna utilidad tenía para ellos. Para nosotros también. Para nosotros también tiene utilidad el llevar estadísticas. Y la estadística para nosotros se ha facilitado enormemente, pero enormemente. En los últimos 25 años, la facilidad con que nosotros llevamos estadísticas se ha facilitado como 100 veces
todo lo que había evolucionado en 400 o 500 años antes de estos últimos 25 años. ¿Qué fue lo que sucedió? La electrónica. Simplemente la electrónica vino a revolucionar absolutamente todo. Ahora cada uno de ustedes tiene una computadorcita más sofisticada, menos sofisticada, pero una cosa sí les prometo, la menos sofisticada de todas las maquinitas que ustedes tengan, es 1.000.000 de veces más poderosa que la primera maquinita que nosotros tuvimos en la universidad. Y esa maquinita era una Tandy, era una marca que en aquella época existía, Tandy, una computadora personal con una capacidad inigualable, tenía 4K de capacidad. Ahora ni siquiera las calculadoras de mano, pero ni siquiera las calculadoras esas que salen en una piñata, cuando le revientan la piñata y caen las calculadoras al suelo, de esas que venden a 3 por peso en cualquier parte. Ni siquiera esas calculadoras tienen la capacidad que tenía la Tandy con que nosotros empezamos a trabajar en la escuela. Ahora la capacidad de las máquinas prácticamente que es ilimitada. Ya hablamos de 1 tera. Ya ni siquiera se habla de gigas, se habla de 1 tera. Y resulta que yo tengo un disco duro externo que es de 5 teras. Y yo simplemente me pregunto cuántas vidas tendrán que pasar para poder llenar yo ese disco duro. Es inmensamente grande esa capacidad, es enormemente grande la medida. Y por lo tanto, entonces, también es enormemente grande la capacidad que tenemos para procesar información. Tan es así que la misma estadística ha cambiado y ha evolucionado, pero una cantidad exorbitante en los últimos 5 o 6 años. Porque resulta que ahora en estadística podemos hacer cosas que hace 5 o 6 años no podíamos hacer. Era muy difícil porque las operaciones requerían una capacidad de proceso inmensamente grande. Ahora resulta que lo podemos hacer en las computadorcitas estas portátiles, porque ahora tienen tantísima capacidad que somos capaces de hacerlo. La electrónica y la tecnología han hecho que la estadística sea muy sencilla ahora. Y resulta que, por dicha, que es así de sencilla, porque resulta que nosotros tenemos que desenvolvernos en un sistema que es un sistema que es muy complejo, la agronomía. La agronomía es un sistema complejo. La agronomía no es una ciencia pura. La agronomía, en este pequeño esquema que tenemos ahora en la pantalla, presentamos quizás las ciencias más destacadas, digamos, de la agronomía, la climatología o todas las ciencias que tienen que ver con el clima, con la luz, con la atmósfera, con la lluvia, todas las ciencias que tienen que ver con el cultivo, la fertilización, el combate de plagas y enfermedades, el suelo, con la caracterización del suelo, con la capacidad que tiene el suelo para suplir de los nutrimentos que el cultivo necesita, con la misma física del suelo que dice si es lo suficientemente permeable para sostener un cultivo o no. Los aportes humanos
que es precisamente todo, que podría ser también hasta la contaminación. Los animales y sus productos, que también perfectamente podrían ser contaminación. El consumo, pérdidas que hay en los mercados, eso también de alguna manera determina las cosechas. En el suelo también vamos a tener una gran cantidad de descomponedores. Son poblaciones inmensamente grandes que en este momento tienen una cantidad exorbitante de importancia. Pero por sobre todo hay una cosa. El sistema no es solo todos esos factores o cada una de esas disciplinas por aparte, sino que es las interacciones que hay entre esas disciplinas. Y entonces, al tomar en cuenta nosotros todas, absolutamente todas las interacciones que hay entre todos los factores que componen el sistema que llamamos agronomía, se convierte en algo terriblemente complejo. Tan complejo como el dibujito este que tienen ustedes ahora en la pantalla. Imagínenselo, este dibujo en 3 dimensiones y no en 2 dimensiones, como está ahí el dibujito, y en 3 dimensiones se vuelve todavía muchísimo más complejo. Y ni siquiera con esto, así de complejo, logramos representar o logramos una imagen fidedigna de lo que es la complejidad del sistema que llamamos agronomía. Y resulta que la información que se genera en este complejo sistema es la estadística, precisamente. Es el conocimiento que nosotros adquirimos y que desarrollamos, va a depender de todas las interpretaciones que hagamos de las ciencias que componen el complejo sistema que llamamos agronomía y de la comprensión que nosotros hagamos de cada uno de esos factores y de sus interacciones, es que vamos a desarrollar conocimiento. Pero fíjense ustedes, aquí también viene algo que es complicado, porque resulta que cada una de esas ciencias que componen la agronomía desarrollan su conocimiento de la misma manera, a través de la estadística, a través de recopilar información y de interpretarla, ¿verdad? De la interpretación que nosotros hagamos de esa información es que surge el conocimiento que nosotros tenemos de esta ciencia que llamamos agronomía y que es el conjunto de todas estas otras ciencias. Por eso es que yo les decía, la estadística va a estar absolutamente en todas partes. A partir de este momento que ustedes empiezan a llevar cursos que tienen que ver con agronomía, fisiología, suelos, patología, climatología, qué sé yo, un montón de cosas que van a llevar. Todas esas ciencias a ustedes les va a hablar de estadística, les va a presentar resultados, les va a presentar información, les va a presentar información y la interpretación que se hace de esa información para que ustedes aprendan a interpretar, a recopilar esa información y desarrollen su propio conocimiento. ¿Qué hacemos nosotros en estadística? Pues en estadística nosotros lo que hacemos es estudiar poblaciones. Imagínense que toda esta plantación de soya que tenemos acá es una población. Entonces, para poder estudiar esta población, pues vamos a tener que tener información de cada uno de sus miembros. Esta población está compuesta por plantas de soya. Son cientos y cientos y cientos de miles de plantas de soya. Cada una de ellas es un individuo y cada una de ellas estaría aportando un valor, una medición
a una población que se llamaría la población estadística. La población física serían las plantas y la medición que nosotros hacemos de cada una de estas plantas, qué sé yo, digamos que la altura de cada una de estas plantas me va a producir cientos y cientos de miles y miles y miles y miles de datos de altura. Esa sería una población estadística que proviene de una población física. Por lo tanto, si yo mido de cada una de estas plantas también el área foliar, entonces se me genera otro dato. Yo ya tengo el de altura, eso me generó una población estadística. Ahora tengo el dato de área foliar de cada una de las plantas. Y entonces voy a tener otra población estadística. Una única población física, varias poblaciones estadísticas. Tantas poblaciones estadísticas como mediciones yo haga en esta población. Pero resulta que trabajar con la población para ustedes y para todo el mundo es evidente que es imposible. Que es imposible que nosotros logremos medir la altura de cientos y cientos de miles de plantas de soya de esta población, o de plantas de frijol, o de plantas de maíz, o de árboles de mango, o de arbustos de moringa, o de lo que ustedes quieran. Es simple y sencillamente imposible. Y entonces por eso es que de alguna manera vamos a tener que resolver el problema. Y el problema lo resolvemos a través de una muestra. Sacamos una muestra de la población. Pero claro, esta muestra tiene que tener ciertas características. No es cualquier muestra la que nosotros saquemos de esta población la que nos va a servir para poder estudiar la población. La muestra va a tener que ser representativa. Y para que sea representativa, va a tener una serie de características que posteriormente vamos a ir mencionando poco a poco. La primera característica que vamos a mencionar de la muestra es el hecho de que tiene que ser aleatoria. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que todos y cada uno de los miembros de la población deben tener exactamente la misma probabilidad de ser elegidos para ser miembros de la muestra. En otras palabras, en cristiano, lo que quiere decir es que no debe haber absolutamente ningún criterio ni ningún prejuicio a la hora de seleccionar los individuos de esta población. Deben ser seleccionados sin que medie absolutamente nada, ni gusto, ni prejuicio, ni criterio, ni nada, 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 nada. El método que se decidió utilizar y que tiene preciso o cumple precisamente con el requisito de seleccionar sin criterio, sin prejuicio y sin nada, es el método aleatorio. Simplemente numeramos los miembros de la población de alguna manera y entonces la computadora genera números aleatorios sin absolutamente ningún criterio, fríamente, de un modo matemático, genera y genera y genera y genera números aleatorios. Y entonces yo le digo, sáqueme 200 números aleatorios y entonces me genera 200 números aleatorios y cada uno de esos numeritos representa un individuo que yo voy a seleccionar de la población. Y esa va a ser mi muestra. Para que sea entonces representativa, la muestra debe ser aleatoria. También debe tener otra serie de características que vamos a ir viendo poco a poco, pero por el momento conformémonos con saber que tiene que ser aleatorio.
¿Y por qué es que tiene que ser aleatorio? Porque solo siendo aleatorio, yo puedo decir que la muestra es representativa de la población. Porque si seleccionamos de acuerdo con algún criterio, entonces la muestra va a representar el gusto de la persona que hizo la selección, porque fue la que escogió el criterio. Entonces, eso no se puede. Tiene que ser representativa de la población. Otra definición o otra palabrita de la cual nos tenemos que acostumbrar es el término variable. Variable, entonces, va a ser cualquier característica que sea medible o contable de cada uno de los individuos que componen una muestra. Obviamente también que componen la población, ¿verdad? Cualquier característica medible o contable de los individuos de la muestra. La altura, el área foliar, el grosor del tallo, el número de granos de las vainicas, el número de hojas que tiene. Y entonces fíjese que estamos hablando de mediciones y estamos hablando de conteos. Medible o contable de la población. Cada una de estas variables en cada uno de los individuos me va a generar un dato. Y también hay otro término con el que nos vamos a tener que familiarizar, que es el término parámetro. Resulta que de la muestra, yo puedo calcular con los datos de una muestra, yo puedo calcular un promedio, digamos, de altura de planta. Pero es muy fácil imaginar también que la población como un todo también tiene un promedio de altura de plantas. Pensando en toda aquella plantación inmensamente grande de soya. Si yo pudiera medir todas y cada una de esas plantas, yo perfectamente podría calcular un promedio de altura de plantas. Pero no lo puedo hacer. Pero el hecho de que no lo pueda hacer no quiere decir que no exista. Y entonces a esa medición de la población nosotros le llamamos parámetro. ¿Que lo podemos medir? No, no lo podemos medir. En estadística decimos que lo podemos estimar. Que lo podemos estimar, ese parámetro. Y entonces existen estimadores. Los estimadores son métodos o fórmulas o mecanismos que me permiten a mí estimar el parámetro utilizando los datos de una muestra. Esto yo no sé ni por qué lo puse acá. Censo. Es cuando sí, definitivamente agarramos todos los miembros de una población y vamos a tener datos de todos los miembros de la población. Y encuesta es un recurso que se utiliza generalmente en economía y en sociología para obtener datos de una muestra. Una encuesta. Nosotros casi no la utilizamos. Por eso yo no sé ni por qué demonios la puse acá, pero bueno, ahí está, nada importa. Sabiendo entonces todo ese montón de cosas, ¿qué demonios es estadística? ¿Cuál es la definición que tenemos que manejar nosotros de estadística? Bueno, entonces nosotros decimos que la estadística es la ciencia de colectar datos de una muestra, analizarlos e interpretarlos para obtener información acerca de la población. Esas poblaciones son variables. La estadística entonces se divide en dos grandes capítulos. Se llama métodos estadísticos gráficos y métodos estadísticos numéricos. Toda la vida vamos a pasar nosotros desarrollando el módulo de métodos estadísticos numéricos, porque los métodos estadísticos gráficos son muy poquitos. Y se termina muy rápido la explicación de esto.
todos los cuadritos y figuras que nosotros hacemos con información obtenida de una muestra es parte del método gráfico. Pero el análisis que nosotros hacemos de esa información presentada por vía de un gráfico o de un cuadrito, pueden ser infinitos los métodos que utilizamos nosotros para hacer ese análisis. Cientos y cientos y cientos de métodos. Y por lo tanto, entonces, el método numérico o el método inferencial, que es lo mismo, ese es el que va a ser inmensamente grande y es el que le da base a que existan una gran cantidad de cursos en estadística. Y entonces ustedes oyen hablar de muestreo, oyen hablar de estadística no paramétrica, oyen hablar de estadística multivariada, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cantidad de cursos, y en los cursos lo que vemos son conjuntos de métodos numéricos para interpretar la información estadística que nosotros obtenemos de una muestra. ¿Cuántos tipos de estudio podemos hacer nosotros con la información acumulada en una muestra? Bueno, podemos hacer estudios cualitativos, que generalmente son lo que se llama estudios exploratorios. O podemos hacer estudios cuantitativos, que se subdividen en explicativos, correlacionales y descriptivos. Cuantitativos, descriptivos, cuantitativos, correlacionales, cuantitativos, explicativos. ¿Cuánto de esto vamos a hacer nosotros en este curso? Principalmente vamos a hacer estudios descriptivos. No, mentiras. Un cierto porcentaje de lo que vamos a ver es descriptivo, la mayor parte va a ser explicativo. La mayoría de los métodos estadísticos que nosotros utilizamos son para hacer estudios cuantitativos, explicativos. Vamos a hacer algo exploratorio, porque todo aquello que sea cuadritos y todo aquello que sean figuras, pues pertenece al ámbito de los exploratorios y a veces también de los estudios descriptivos. Variables. Cualquier medición, conteo o cuantificación que nosotros hagamos de alguna característica de los elementos que componen a una población va a ser una variable. Por cada variable que nosotros midamos o cuantifiquemos en un individuo de la población, me va a generar una población estadística. La población física puede ser que sea solo una, pero conforme nosotros midamos y cuantifiquemos variables en los individuos de esa población, vamos a generar poblaciones estadísticas. Las variables reflejan la variabilidad de la población y las variables se definen a partir de los objetivos del trabajo en que nosotros estemos interesados. Yo defino, observo el problema o el punto específico de aquel complejo que se llama agronomía, el cual yo deseo dedicarle esfuerzos y desarrollar conocimiento sobre ese punto específico. Entonces, una vez que yo defino cuál es el punto específico en que voy a trabajar, entonces defino objetivos del trabajo que yo quiero realizar. Y dependiendo de esos objetivos del trabajo que yo pretendo realizar, entonces defino cuáles son las variables que voy a ocupar para poder alcanzar los objetivos del trabajo que me propongo.
No se hace al revés. Primero definen ustedes los objetivos y después definen las variables. La estadística no trabaja al revés. Hay varios tipos de variables. Las variables pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas. Las variables cualitativas, a su vez, se dividen en variables nominales y en variables ordinales. Y las cuantitativas se dividen en discretas y continuas. Pero todas son variables. Ejemplos. Fíjese, por ejemplo, Profe, perdón, dígame usted, ¿me puede volver la diapositiva? devolvamos la diapositiva. Para tomar una foto. La devolvemos hasta aquí. No. Las variables se dividen en cualitativas y en cuantitativas. Y las cualitativas se dividen en nominales y en ordinales. Recuerden que esto ustedes lo van a poder accesar, ¿verdad? Esta presentación la van a tener ustedes ahí en el sitio, ¿verdad? Cuando resolvamos los problemas de compartir, entonces lo van a tener. Okay, Y las cuantitativas las dividimos en discretas y en continuas. Ahorita vamos a hablar qué quiere decir discreto, qué quiere decir nominal, etcétera, etcétera, qué quiere decir continuo. Gracias. Ejemplos de esto, tenemos, por ejemplo, estas características. Yo califico la mancha que afecta a estas hojas, la califico como rugosa. O esta mancha la defino como papelosa. O esta otra mancha que yo la pongo la hoja a la luz y entonces se ve como que si fuera translúcida, entonces la defino como translúcida. Y a esta otra que es como que si le hubiera caído un poco de manteca caliente a la hoja, la defino como aceitosa. Pero fíjese que todas estas variables, yo no puedo decir qué tanto más rugosa o menos rugosa es una mancha. Yo solo puedo decir que es rugosa o que no es rugosa, que es papelosa o no, que es translúcida o no, o que es aceitosa o no. Estas son las cualitativas nominales. Pero también tenemos otras características cualitativas que se llaman ordinales, en donde yo sí puedo ordenar los grados de madurez del banano, de la papaya, del tomate, simple y sencillamente por la caracterización del color. Entre más rojo, más maduro es el tomate. El maduro va a ser rojo y por lo tanto va dejando de ser verde y va pasando a ser rojo hasta llegar a rojo, rojo, rojo. Y por lo tanto entonces los grados de madurez yo lo puedo ordenar. La papaya, los grados de madurez. El banano, los grados de madurez. Por lo tanto, entonces, esta variable es ordinal. Se puede ordenar. Esta es nominal porque solo la puedo nombrar. Y esta otra es ordinal porque la puedo ordenar. Por otro lado, tenemos las cuantitativas. Y por un lado, vamos a tener conteos, número de granitos por vaina, número de lesiones en una hoja, número de naranjas que produjo el árbol, número de papas que produjo la planta. Fíjense que en todos los casos nosotros decimos número. Eso quiere decir que aquí hay un conteo.
Esto es una variable discreta. Son conteos, ¿verdad? Y se llama discreta porque resulta que vamos a tener 5 lesiones, 6 lesiones, 7 lesiones, 8 lesiones, pero no tenemos ningún valor. Entre 7 y 8 no tenemos ningún valor. Entre 8 y 9 tampoco tenemos ningún valor. Entre 1 y 2 no tenemos ningún valor. Y por eso es que se llama discreta. 15 papas, 14 papas. Entre 14 y 15 no tenemos ningún valor. Pero por otro lado están las mediciones, la altura de planta, el grosor del tallo, la transparencia al paso de la luz, la dureza del suelo. Entonces, fíjese que yo mido esta variable, yo la mido con una escala. La regla esta es una escala. La escala esta roja es una escala. Y fíjese que a partir de 0, todos y cada uno de los puntos de esta regla tienen un valor. 1, 1,5, 1.35, 1.1575, etcétera, etcétera. Igual que esto, el grosor del tallo, yo lo estoy midiendo con una escala, que es esta reglita azul. El paso, la transparencia a la luminosidad, también la estoy midiendo yo con una escala electrónica que es interna dentro de este aparatito. Se mete ahí debajo de las hojas y entonces mide la cantidad de luz que se recibe. Eso quiere decir que es la cantidad de luz que dejó pasar la hoja. Entonces, eso es lo que mide y por lo tanto, eso es lo que va a marcar aquí en la pantallita. La dureza del suelo. Yo hago fuerza contra el suelo y entonces esta agujita, conforme yo hago más fuerza, la agujita se va moviendo a lo largo de este círculo. Este círculo es como que si fuera una regla. Esta sería la escala. Y aquí yo estaría midiendo la dureza del suelo. Pero fíjese que esta regla circular también es continua. Todos y cada uno de los puntos de esta regla tienen un valor. Y por eso es que nosotros llamamos a las mediciones, las llamamos variables continuas. Número de plantas enfermas. ¿Esa es una variable continua o una variable discreta? Discreta. ¿Por qué? Porque es un número. Se hace un conteo. Ok. Ah, me salió muy bonito el número. Porcentaje de plantas sanas. ¿Es discreta o es continua? ¿Alguien se tiene que atrever a decir algo? Profe, yo creo que es continua, Una variable continua, sí. ¿Por qué? porque en lo que yo recuerdo yo puedo decir que hay un 82,2% de plantas sanas. No se puede llegar a un conteo natural, o sea, Entonces, un yo no puedo porcentaje decir por un conteo natural, digamos. todo. Voy a dejar de compartir la pantalla. Un toquecito. Voy a compartir la pizarra. Resulta que ustedes tienen
Ay, ¿qué le pasa a esta carajada? Digamos que ustedes tienen 500 plantas. De esas 500 plantas, 60 están marchitas. Entonces, yo necesito saber cuál es el porcentaje de plantas marchitas. Entonces, yo voy a dividir, yo voy a decir que 500 es el 100%, 60 es X, de donde X es igual a 60% dividido entre 500. Esto es igual a, ¿cuánto les da? $60 igual dividido entre 500. 12. 12. Esta maldita me dio, yo quería que me diera decimales. Si se usa 61 puede ser, profesor. Tengo 61 plantas para que me dé decimales. Vamos a ver. Da 12.2. 61 plantas marchitas. ¡Ay, carajo! ¿Por qué no escribe esta carajada? 61 plantas marchitas, 61 plantas marchitas. Y entonces esto da 12,2, ¿verdad? Correcto. Ok. Tiene decimales, ¿cierto? Sí. Ok. Tiene decimales. ¿Es discreta o es continua? La variable porcentaje de plantas marchitas. ¿Y continua, profe? ¿Perdón? Continua, No, señor. ¿no? No. ¿Cómo obtuvo usted este porcentaje? Ah, sí, por datos, sí, cuantificables. Ah, ok. Fíjese que usted tuvo que contar plantas totales y después tuvo que contar cuántas había marchitas. Y después, por arte de esta operación, resultan decimales. Pero el hecho de que tenga decimales no altera la naturaleza de la variable. La variable sigue siendo discreta porque proviene de conteos. Pero ahora les voy a poner otro ejemplo. Vamos a borrar todo. Vamos a escribir. Yo tengo una hoja. No se rían de mis dibujos. Y tengo dentro de esta hoja tengo esta área está enferma con alguna bacteria, un hongo, alguna cosa así por el estilo. Ahora yo necesito
El porcentaje. ¿Por qué me salió café? Yo quería que fuera negro. El porcentaje de área afectada por el daño. Ok. ¿Esta variable es discreta o es continua? Ahora sí sería continuo porque eso habría que medirlo con algún instrumento que va a tener una escala, me imagino. Usted tiene toditititititica la razón. Fíjese que yo primero necesito el área. Yo necesito el área total de la hoja. (125 centímetros cuadrados) y necesito el área del daño. (15 centímetros cuadrados). Y entonces yo digo que 125 es el 100%. 15 centímetros es X. Entonces yo tengo 15 centímetros cuadrados por 100 dividido entre 125 centímetros cuadrados. Y fíjese que centímetros cuadrados se va con centímetros cuadrados. Y el resultado que queda acá sería 125 por 100 dividido entre 15, tampoco. 125 por 100 igual dividido entre 15. ¿Está bien eso? No, está malo. Creo que debería ser el 12% del área, el área afectada, ¿no? Sí, yo estoy haciendo estupideces. Espérate para ver. Esto es 15 por 100. 15 por 100 igual dividido entre 125. Igual sería el 12%. El 12% del área afectada. Fíjese que no tiene decimales, pero es continua, porque es producto de dos mediciones. Dos cosas aquí hay importantes. Dos cosas hay importantes acá. Una es el hecho de que esta medición proviene, este porcentaje proviene de dos mediciones y por lo tanto lo hace discreto. Lo hace continuo. Y otra cosa que es importante es el hecho de que este porcentaje no tiene unidades, puesto que las unidades desaparecen a la hora de hacer la división. Por eso es que se habla de que los porcentajes son números relativos, pues no tienen unidades. Entonces tenga mucho cuidado con esa cuestión. Es importante saber cuándo la variable es discreta y cuándo la variable es continua, porque dependiendo de si es discreta o es continua, muchas veces es el procedimiento que yo tengo que seguir. Vamos a compartir pantalla para terminar esta cuestión.
Bueno, no creo que tengan problema ustedes con esto. ¿El largo de la hoja es discreta o es continua? Continua. Ahora esta carajada me está tapando aquí. El largo de la hoja es continua. La producción de banano en cajas por hectárea ¿es discreta o es continua? Discreta. ¿Por qué? No podemos contar un banano y medio. A ver. O bueno, si piden la producción de banano en porcentajes, puede que sea, no, mentira. O sea, Yo, perdón, yo diría que es discreto porque lo está pidiendo en cajas y no así como que hay caja y media. Si yo le diera a usted la producción de banano en kilos por hectárea, ¿sería discreta? No, profe. Yo digo lo mismo, Sería es por lo de la continua. hectárea. Y la hectárea sí es una medida que tiene que ser por Primero escala. hay que contar para determinar cuánto es una caja, ¿no? No, estoy de acuerdo. En cajas por hectárea, yo tuve que contar la cantidad de cajas que se produjeron en una hectárea. Pero si yo le digo que la variable es kilos de banano por hectárea, ¿sería discreta o sería continua? Sería continua, ¿Por qué? porque habría una medición de por medio. ¿Cuál medición? El peso o masa del banano. Por Kilos. kilos. Escala de Correcto. kilos. Sí, digamos, Dígame. la cantidad de bananos necesarios para completar una caja o kilo no va a ser la misma. Probablemente no, pero en este momento a mí no me interesa el número de bananos. La variable no es número de bananos. La variable es la cantidad de cajas que se recogieron o se cosecharon en una hectárea de banano. Entonces, para poder saber eso, yo tuve que contar las cajas, independientemente de cuántos bananos vayan por dentro. Pero si yo le pregunto a usted, ¿qué pasa si la variable en vez de ser cajas por hectárea es kilogramos por hectárea? Me sale muy bonita la letra. Fuera kilos por hectárea, no puede ser posible. Esto es horrible, horrible y espantoso. ¿Dónde demonios está el borrador de esta carajada? Ahora ya no lo puedo borrar. Bueno. Para poder darle la variable a usted en kilos por hectárea, yo tengo que pesar los bananos que se produjeron en esa hectárea. Entonces yo agarro todos los bananos, los encaramos en la romana y entonces le digo, son 1827 kilos, punto 3. Entonces yo estoy midiendo la cantidad que se produjo en esa hectárea, en este caso. Pero en el primer caso, yo estoy contando lo que se produjo. Lo mismo sucede acá. Producción de sandía en toneladas por hectárea. ¿Qué es esto? ¿Continua o discreta? Continua. Continua. Pues continua. ¿Para dónde quedó el continuo? Es que las carajadas estas me tapan. Esta es continua, por supuesto. Pues yo tengo que pesar para obtener toneladas. Litros de aceite por hectárea. Continua. Continua. También necesito medir los litros. Insectos por trampa.
Discreto. Tengo que contar los insectos. Hectáreas de maíz sembradas en una región. Discreto. ¿Por qué? Y tiene que contar las hectáreas. No. Usted las hectáreas las mide, no las cuenta. Bueno, sí. Pues continúa. Nematodos en un metro cúbico de suelo. Discreto. Discreta. Y por último, unidades formadoras de colonia en un plato Petri. Discreta. Bueno, señores, creo que estamos bien para empezar. Mañana Joxan llega y me va a ayudar. No creo que se me haya olvidado. Para ver cómo demonios resolvemos los problemas. Mañana la gente que sabe me va a decir cómo resolver los problemas para solucionar este asuntito del sitio web. Recuerden que todo esto, más la grabación, vamos a parar la grabación ya. Entonces, sí, voy a